El ingreso de armas proveniente de Estados Unidos se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país. Así lo comentó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Cada día entran a nuestro país 2.000 armas provenientes de Estados Unidos. Esto ha incrementado que los delitos que se registran se lleven a cabo con lujo de violencia. Tan solo en la Ciudad de México, el 49.1% de los victimarios portan armas de fuego. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero posee la mayor cantidad de armas en el mundo. Tiene más armas que habitantes. Esto es, tiene más de 300 millones de armas, ahí solamente en Estados Unidos. La mayor parte de sus armerías se concentran en los 4 estados fronterizos con nuestro país. Muchas de las armas que ahí se venden en Estados Unidos terminan en manos de delincuentes que operan en territorio mexicano. Y evidentemente este tráfico ilegal alimenta el poder letal de las organizaciones de la delincuencia organizada. Para evitar que estas armas queden en manos de organizaciones delictivas y que 7 de cada 10 homicidios en el país sean con arma de fuego, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó que el gobierno mexicano planteó a la Unión Americana formar un grupo binacional con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como con la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos para compartir información encaminada a la toma de decisiones en conjunto con la PGR y la Policía Federal para generar una estrategia de desarme. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.